Ok. eh, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presente trabajo forma parte de la investigación de doctorado que llevó a cabo bajo la supervisión de la doctora Cristina Verde. Y bueno, en este trabajo nos centramos en resolver el problema de la localización de múltiples fugas en un ducto con flujo de agua, cuando únicamente disponemos de las mediciones de carga y gasto en los extremos del mismo. Entonces, para resolver este problema, hemos derivado condiciones asociadas con la equivalencia entre modelos, a la invariancia de los parámetros de las fugas, respecto al estado de funcionamiento del sistema y a la redundancia en estimaciones. El contenido de esta presentación es el siguiente. Consiste de una breve introducción, luego damos las condiciones para el aislamiento de dos fugas, proponemos un criterio de minimización para la localización, mostramos los resultados experimentales y bueno, finalmente damos las conclusiones. Bien, un poco de motivación. El daño causado por las fugas ha generado pérdidas económicas, daños al medio ambiente e incluso pérdidas humanas. En los últimos 30 años se han estado desarrollando una gran variedad de métodos y técnicas para la localización de dos fugas. Sobre el escenario de fugas, el más estudiado ha sido el de una sola fuga, donde se ha logrado estimar su ubicación y el gasto de pérdida, pero el problema de múltiples fugas ha sido poco estudiado. Ahora bien, cuando uno asume fugas secuenciales, es decir, cuando existe un tiempo determinado de ocurrencia entre fugas, un método que también fue desarrollado dentro de este grupo de trabajo ha resuelto el problema parcialmente. De aquí pues que el reto sea identificar dos fugas simultáneas en condiciones de equilibrio, es decir, cuando el sistema se encuentra en determinados estados de funcionamiento. La figura que nosotros observamos en la parte inferior izquierda muestra un bosquejo del sistema. Aquí H y Q son las variables relacionadas con las mediciones de carga y de gasto, respectivamente, en los extremos del ducto, donde recordemos que son las únicas que se disponen. QM es el caudal en la sección intermedia que comprende las dos fugas, y Q1 y QF2 son los gastos de las fugas 1 y fuga 2, respectivamente. Por lo que nosotros proponemos una solución proponemos una solución que se basa en un criterio de minimización, considerando los tres aspectos siguientes. El primero es que se tiene una descripción redundante del caudal intermedio QM entre las fugas. El segundo es a la invariancia de los parámetros físicos asociados a estas dos fugas con respecto al modo de operación del flujo. Y la tercera es a una relación de equivalencia que va a vincular o que vincula las caídas de presión del ducto con una y dos fugas. Veamos cada una de ellas. Los escenarios de una y dos fugas están representadas por esquemáticamente por la figura, bueno, por los esquemas S1 y S2, donde se asume que los parámetros físicos asociados al ducto, como la longitud, el área, entre otros, y las mediciones en los extremos del ducto son las mismas. Los gastos de pérdida de las fugas, QF1 y QF2, pueden describirse por medio de los parámetros lambda1, lambda2, L1 y L2, que se muestran en rojo, donde estos parámetros dependen del área de la abertura, de la gravitación, perdón, de la aceleración de la gravedad, entre otros. Bueno, y aparte, estos parámetros van a permanecer invariantes ante diferentes modos de operación del sistema. De aquí que la suma de los dos gastos de las fugas sea igual con el gasto de una fuga del escenario S1. Como se mencionó anteriormente, el gasto QF y la posición LF que aparecen en azul del escenario S1 pueden ser calculados. Otro aspecto que tomamos en cuenta es el perfil de la caída de presión para el escenario de dos fugas. Note que este perfil corresponde a la línea dada por los vértices A', A, B y B'. Note que las pendientes M0, M1 y M3 pueden ser calculadas a partir de las mediciones. Este perfil lo que nos permite es encontrar una expresión que relaciona las ubicaciones de las dos fugas entre los escenarios S1 y S2. Otra variable desconocida que aparece en esta relación es la caída de presión de la sección intermedia, que está asociada con la pendiente M2. Pero cuando nosotros consideramos las expresiones antes datas, podemos obtener una redundancia para esta variable, las cuales están en el siguiente recuadro marcado en rojo. Observe
que la primera de ellas solo depende de mediciones aguas arriba del ducto y la segunda solo depende de mediciones aguas abajo. En todas estas relaciones aparece un parámetro teta, el cual está asociado a las pérdidas de presión a lo largo del ducto. En resumen, lo que podemos decir es que como únicamente disponemos de las mediciones en los extremos, podemos ver estas dos fugas como una sola fuga virtual o equivalente con gasto QF y posición LF. Entonces, dado un modo de funcionamiento, llamémosle I, las condiciones son las siguientes. La primera, C1, es que se puede calcular la posición equivalente con datos medidos para cada modo de operación. La segunda es la estimación redundante de la posición LF con mediciones aguas arriba y aguas abajo. La tercera es la invariancia de los parámetros L1, L2, lambda 1 y lambda 2, donde este sistema S sub lambda se obtuvo de las expresiones anteriores. Y la cuarta es que se satisface este conjunto de desigualdades dadas en C4. De ahí que para identificar el conjunto de parámetros P, que es L1, lambda 1 y lambda 2, proponemos, primero, minimizar una función que depende de dos errores. El primero, descrito como la diferencia entre la posición LF calculada y la LF estimada con mediciones aguas arriba, y el segundo como la diferencia, nuevamente, como entre LF, que es calculada, y LF, pero con mediciones aguas abajo, siempre y cuando se tenga una condición de fuga activada. El segundo es seleccionar el número de modos de operación de tal manera que el sistema S sub lambda sea compatible. Y tres, optimizar la función de costo J, que la forma en la que construimos no es más que un promedio de la suma de los cuadrados de los dos errores dados anteriormente, para todos los modos de operación considerados. Siempre y cuando, bueno, siempre que esté sujeto a las restricciones de invarianza y de desigualdades para cada modo de operación. Ahora, como este criterio permite implementarse y aplicarse en forma de algoritmo, y dada la forma de la función de costo, podemos utilizar el método del gradiente. Para probar este algoritmo, se llevaron a cabo experimentos para 3 diferentes escenarios de 2 fugas en la planta piloto del Instituto de Ingeniería, que tiene una longitud de aproximadamente 164 metros desde el punto A hasta el punto B, con un diámetro de 3 pulgadas y que está equipado con sensores de carga y caudal en los extremos del mismo, el cual se monitorea y se actúa con un sistema SCADA a través de una computadora portátil. Para simular fugas, nosotros, bueno, se cuentan con 6 válvulas, que como se muestra en este esquema, y, bueno, los 3 escenarios de fugas que se muestran en esta tabla 1, donde por razones de tiempo solo vamos a mostrar a detalle los resultados del escenario A. Este escenario A consistió en provocar fugas simultáneas en las válvulas B2 y B4. La primera válvula se ubica a 43 metros del extremo aguas arriba, y la segunda se encuentra a una distancia de 57 metros aproximadamente a partir de la primera. Bueno, para el caso A, la gráfica de la izquierda corresponde a las mediciones obtenidas de carga en metros columna de agua, y la de la derecha corresponde a las mediciones obtenidas de gasto en litros por segundo. Se tuvo un tiempo de operación sin fugas de aproximadamente 20 minutos, y después se provocaron las 2 fugas. A partir de ahí, se realizaron 5 modos de operación, identificados por los números romanos del 1 al 5, cada uno con una duración de 10 minutos cada una. La tabla 2 muestra los valores medios y su desviación para los modos de operación 2, 3 y 4 que se utilizaron dentro del algoritmo. Lo que se hizo fue variar la frecuencia de la bomba para que hubiera una caída de carga en el extremo aguas arriba de aproximadamente 0.6 a 0.7 metros columna entre cada modo. El gasto del total de las fugas que se dio fue del 6% respecto al gasto de entrada. Cabe mencionar que el régimen del fluido bajo estos modos de operación era turbulento. La tabla 3 que tenemos aquí muestra los resultados arrojados por el algoritmo para las estimaciones de las distancias L1 y L2. Observe que para los 3 escenarios de fugas se obtuvieron errores en la estimación de las distancias menores al 5%. Estas 2 gráficas lo que muestran es la convergencia del método implementado, donde cada punto representa una estimación de los parámetros en cada iteración. Lo que podemos concluir entonces es que
se propuso una solución al problema de múltiples fugas a partir de condiciones físicas, de redundancia y de equivalencia. Además, se consideran medibles las variables de carga y caudal en los extremos del ducto en al menos 2 puntos de operación. Y finalmente, se validó el algoritmo con datos experimentales, obteniendo errores menores al 5%. Y eso sería todo. Gracias. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Tenemos una de Simón González. Él nos pregunta si probaron el método variando los caudales en los puntos de fuga. Sí, bueno, ahorita hemos realizado diferentes experimentos. Hemos estado variando tanto la carga del extremo gas arriba como variando la apertura de las válvulas. Eso daría respuesta a que sí, hemos variado los caudales de cada uno de los puntos de fuga, variando precisamente la apertura de cada una de las válvulas. Y los resultados se han mantenido por debajo, los resultados en las estimaciones se han mantenido por debajo del 6-7% en los errores de estimación. Fernando González Villarreal nos escribe: buena presentación. ¿Podríamos probar el método en la red DCU? Este método se basa precisamente en que tenemos un segmento de ducto en el cual tenemos mediciones en extremos. No hemos considerado ramales, tampoco hemos considerado algún otro tipo de accesorios, pero si en la red tuviéramos una sección en la cual tenemos precisamente mediciones de carga y caudal en los extremos, podríamos implementar este método. Ahora bien, como vieron en la figura, la topografía que tiene la instalación es en espiral, entonces haciendo unos ajustes podemos hacer que el perfil de piezométrico se comporte como si fuera un ducto horizontal. Muchísimas gracias. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Le agradecemos su participación y a continuación vamos a intentar proyectar la presentación de la maestra Livia Carmona. Hay una última pregunta, si quieren la contestamos. Manuel Jesús Mendoza señaló que su proyecto está pensado para agua. ¿Sería aplicable al problema de huachicoleo? De hecho, empezamos con Pemex. O sea, nosotros tenemos experimentos donde hemos probado en 60 kilómetros de Pemex, donde se roban la gasolina. Pero no le interesó a Pemex, porque tienen que medir presión y flujo en los extremos, y entonces parece que ahí es donde hay cierta, ¿cómo se llama? Correlación entre el que roba y el que monitorea el sistema SCADA. Porque nos dijeron, no, nosotros no queremos que usen el sistema SCADA. Bueno, si no quieren que use el sistema de monitoreo, ¿cómo quieren que yo monitoree fugas, no? Está medio complicado, ¿no? O sea, eso lo tenemos experimentalmente, aunque no lo podemos presentar porque fue dentro de un proyecto que quedó confidencial, los datos. Pero fue al revés, empezamos con el huachicol y lo hicimos con gas LPG. Para Pemex, 60 kilómetros lo probamos. Tuvimos 2 meses conectados a Pemex, monitoreando, y podemos saber cuándo se estaban robando la gasolina y cuándo desaparecía, y luego cuándo sí, y luego cuándo no, y luego cuándo sí, cuándo no. A lo mejor podemos utilizar como laboratorio la red de agua de CEBU y podríamos buscar aplicaciones prácticas. Me parece muy prometedor el método. Bueno, nos llamó la atención, sí, Fernando, nos llamó mucho la atención el hecho que algo que no se había reportado es que lo que hay que hacer es poner a la tubería en diferentes modos de operación. O sea, con una presión y con otra. Y eso te da una información muy rica que no habíamos visto. Bueno, yo no la había visto durante 15 años que había trabajado en el asunto. Y podíamos hacerlo. Y entonces, moviendo el punto de operación, aunque tengas un sistema no lineal, es capaz de encontrar una solución, ¿cómo se llama? El problema, porque si no, resulta que tienes menos ecuaciones que variables, si no las puedes encontrar. Exacto. Pero sí se podría, pues claro que estamos abiertos a eso.